Se está grabando la llamada. Ahora les voy a explicar sobre algunos temas de inglés técnico y vamos a iniciar con lo primero, que son los nombres. Los nombres nombran personas, lugares, cosas o ideas. En economía, algunos nombres serían compañía, market, money, consumer, product. Iniciamos con los sustantivos comunes. Se refieren a personas, lugares, cosas o ideas generales y no específicas. Se escriben en minúscula y llevan artículos si son concretos o pertenecen a un grupo. Ejemplo, de laptop, que es el portátil, o Apple, que es una manzana. Los sustantivos propios se refieren a nombres específicos de personas, lugares o entidades reconocibles. Se escriben con mayúscula y no llevan artículos. Ejemplo, John, que es Juan, o New York, que es Nueva York. Los sustantivos contables no pueden ser desglosados en unidades individuales y se consideran como un todo. Ejemplo, water, que es agua, o information, que es información. Los sustantivos abstractos se refieren a ideas o conceptos que son tangibles. Ejemplo, happiness, felicidad, o freedom, que es libertad. Los siguientes son los artículos. Los artículos son a, and, t. A y and significan un o una, y t significa el, la, los y las. A se usa con sonido consonante y an con sonido vocal. Algunos ejemplos son a cuando la palabra comienza con consonante a, como table. Sí, con cosas específicas o que ya se han mencionado antes. Un ejemplo sería el gato negro. And cuando la palabra comienza con vocal, como una manzana. Y aquí están los adjetivos. Los adjetivos describen sustantivos. En inglés suelen ir antes del sustantivo. Algunos adjetivos son cheap, que es barato, quiet, que es silencio, small, pequeño, fast, rápido, happy, contento, old, viejo, slow, lento, angry, enojado, young, joven, big, grande, tired, casado, y heavy, pesado. Las frases. La frase es un grupo de palabras con sentido que pueden completar una idea, aunque no siempre sea una oración completa. El término frase se emplea como un sinónimo de sintagma, es decir, una unidad mínima de función sintáctica dentro de la oración. Un sintagma puede estar formado por una sola palabra o por un grupo de palabras organizado en torno a un núcleo. Así se habla del sintagma nominal, como el perro negro. El sintagma verbal corre rápido y el sintagma verbal corre rápido y del sintagma adjetival muy feliz. En este sentido, una oración puede estar compuesta por varias frases o sintagmas que se relacionan entre sí. El vocabulario. El vocabulario económico permite hablar de dinero, bienes, servicios, precios y producción. Acá tenemos un párrafo en inglés, que la traducción sería: los bienes y servicios son parte de la economía. Las empresas calculan el costo de producción y tratan de obtener una ganancia. El verbo to be. El verbo to be
significa ser o estar. Y dependiendo de la oración, también tener. En presente se ocupa I, am, you, are, he, she, it, is. We are, they are. El verbo to be se utiliza para expresar estados, cualidades, características, ubicaciones o existencia de personas, animales o cosas. El verbo to be en presente simple. En afirmativo usamos I am, you are, she is, it is, we are, you are, they are. En negativo I am not, you are not, she is not, he is not, it's not, we are not, you are not, it, they are not. En interrogativo utilizamos el verbo primero y después el sujeto. Entonces serían am I, are you, it, it's she, it, are we, are you, are they. Y los tiempos verbales. Los tiempos verbales indican cuando ocurre una oración. Se dividen en presente, en pasado, en futuro e incluyen formas simples, continuas y perfectas. Cada tiempo verbal tiene su estructura específica y se utiliza según el momento de la acción y su relación con otras acciones. Conocerlos permite expresarse con claridad y precisión en inglés, tanto en la comunicación oral como en la escrita. Además, algunos tiempos pueden usarse en contextos especiales, como el presente continuo para planes futuros o el pasado simple para situaciones hipotéticas. El presente simple. El, el presente simple se usa para hábitos, rutinas y verdades generales. Con he, she, it, el verbo y suele llevar s o es. Acciones habituales o rutinas. Describen actividades que se realizan regularmente a menudo, acompañadas de adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes, never. Ejemplo. Usualmente llamo a mis padres en la noche. Las verdades generales o universales para hechos que siempre son ciertos. Ejemplo, la Tierra gira una vez cada 24 horas. Los hábitos y rutinas podría ser Steve goes to school every day. En verdades absolutas, ahora vamos a dar un ejemplo de los nombres. Como decimos, los nombres son palabras que nombran algo, como el nombre de una persona, una cosa, una idea, etc. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar el nombre de una persona, que sería John. Entonces, utilizando la misma oración sería John lives in London. Entonces, al traducirlo sería John vive en Londres. Entonces así quedaría el nombre utilizado en una oración. Ahora vamos a dar un ejemplo de los sustantivos comunes. Como sabemos, los sustantivos comunes nombran cualquier ser u objeto sin diferenciarlos de otros de su misma clase. Entonces aquí tenemos las categorías que tenemos de personas, animales y lugares, y aquí los sustantivos comunes. Entonces, de personas, los sustantivos comunes serían niño, niña, maestra, amigo, porque no los diferencian, no tienen algo que los diferencie así. Los animales son los perros, gatos, pájaros, y de lugares, escuela, ciudad y tienda. Entonces, ahora para utilizarlo en una oración, aquí, the boy plays in the park. Entonces, la traducción sería, el niño juega en el parque.
Entonces aquí tenemos cómo lo utilizamos en una oración con sustantivos comunes. Ahora vamos a dar ejemplos de sustantivos propios. Los sustantivos propios se escriben con mayúscula y no tienen traducción. Algunos ejemplos de sustantivos propios serían como Carlos, otro podría ser México y El Salvador. Como decimos, son sustantivos propios porque siempre se escriben con mayúscula y no tienen traducción. Entonces son nombres propios como Carlos, México, El Salvador y siempre van a ser así. Ahora vamos a dar unos ejemplos de los artículos. Que los artículos, como decimos, son palabras pequeñas que van antes del sustantivo. Y los principales son a, and, to. Aquí tenemos algunas palabras que vamos a traducir. La primera es a compra, que sería una empresa. Y otra sería a investment, que sería una inversión. Y the market, que sería el mercado. Ahora vamos con unos ejemplos en oraciones y que serían oración afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces la primera sería accompaniments and investment. Entonces sería a una empresa necesita una inversión. Entonces aquí vamos a poner una empresa necesita una inversión. Entonces, una empresa sería el sujeto, necesita sería el verbo y sería el artículo. Entonces ahora vamos con la negativa. Ahora vamos con el ejemplo en negativo, pero primero vamos a la traducción, que sería la compañía no necesita el préstamo. Entonces, la compañía sería el sujeto, no sería el auxiliar negativo. Necesita sería el verbo base y un préstamo sería el artículo. Bueno, ahora vamos con el ejemplo de en forma interrogativa. Entonces la traducción de esto sería, dice, does the company need an investment? Entonces la traducción sería, y primero el signo de interrogación, la empresa necesita una inversión entonces
sería el auxiliar de pregunta. La empresa sería el sujeto, necesita el verbo base y una inversión sería el artículo. Entonces así serían las estructuras de la oración afirmativa, negativa e interrogativa de los artículos. Ahora vamos a explicar sobre los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos sirven para describir cualidades o características de una persona o cosa. En pocas palabras nos sirven para describir cómo es algo. Aquí tenemos algunas oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo. Y la primera sería: el negocio es exitoso. Y pues ahí nos está describiendo que el negocio es exitoso, ¿verdad? Entonces ese sería el adjetivo calificativo, el exitoso. En la negativa tenemos: el producto no es caro. Entonces el adjetivo calificativo sería caro, porque nos está describiendo que el producto es caro. Y en la interrogativa, el negocio es exitoso. Igual aquí el adjetivo calificativo sería exitoso, porque nos está escribiendo, nos está preguntando si el negocio es exitoso. Entonces esa sería una breve explicación de los adjetivos calificativos. Y como siempre, recordar que es para describirnos cómo es algo. Ahora les voy a explicar sobre los adjetivos. Como decimos, los adjetivos son palabras que describen al sustantivo. Entonces yo puedo decir company, que significa empresa. Pero si yo vengo y digo small company, estoy hablando de una empresa pequeña. Entonces, small sería el adjetivo porque está describiendo cómo es la empresa. Entonces, algunos ejemplos de oraciones podrían ser como esa, empresa pequeña, o a big que esta sería un negocio grande. Ahora les voy a explicar dos oraciones de los adjetivos. Vamos a traducirlas primero. Que la primera sería abrir posibles, que significa un negocio grande. Entonces, big sería el adjetivo porque está describiendo que el negocio es grande. Y el siguiente, a main investment, que sería la traducción: una inversión nueva. Y aquí main sería el adjetivo porque igual está describiendo a la inversión. Entonces, estos serían unos ejemplos de los adjetivos. Aquí tenemos algunas frases con vocabulario de economía, entonces las vamos a traducir. La primera dice in the market, que significa en el mercado. La segunda, at low cost, que significa a bajo costo. La tercera, with it price, que significa a precio alto.
for the company. Para la empresa. En the economy significa en la economía. Entonces ahí tenemos la traducción de esa frase y ahora la vamos a utilizar en una oración. Entonces ahora aquí tenemos un pequeño párrafo utilizando las frases anteriores, entonces lo vamos a traducir. Entonces, en la economía. En la economía. Las empresas tratan de producir bienes a bajo costo. Costo. Y los consumidores buscan productos a precio justo. Los consumidores buscan productos con precio justo. Entonces esa sería la traducción de este pequeño párrafo. Ahora tenemos unas palabras de vocabulario sobre economía, entonces las pasaremos a traducir. La primera, goods, sería bienes. Service sería servicios. La siguiente, price, sería precio. Cost es costo. Y profit sería ganancia. Entonces, estas serían algunas palabras del vocabulario de economía. Ahora aquí tenemos una oración utilizando las palabras del vocabulario de economía. Entonces la vamos a traducir. Y sería: los consumidores compran bienes y servicios. Bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre el verbo to be. El verbo to be significa ser, estar o también tener, dependiendo de la oración. El verbo to be tiene tres formas, que es I am, are e is. Entonces, are es para plurales, que es you, we, they, que significa tú, nosotros y ellos. I am, que es solo para la persona, y is, que es he, she, it, que es él, ella
ir, que es para una cosa, o reemplazar nombres o animales. Bueno, ahora les vamos a explicar unas oraciones utilizando el verbo to be. Como decíamos que el verbo to be también significa tener, dependiendo de la oración, aquí tenemos una oración de ejemplo que sería: Luis tiene 15 años. Otra sería: la empresa es rentable. En afirmativo. En negativo, nosotros no somos vendedores. Y en interrogativo, los precios están altos. Entonces, Luis tiene 15 años, ocupamos is porque estamos hablando en singular. En la empresa es rentable, también ocupamos is porque estamos hablando de la empresa, estamos hablando en singular. En nosotros no somos vendedores, ahí sí ocupamos are porque estamos hablando en plural. Igual en los precios están altos ocupamos are porque estamos hablando de los precios, estamos hablando en plural. Bueno, igual en la oración afirmativa, primero va el sujeto, después va el verbo to be y después va el complemento. En la negativa, primero va el verbo to be, después va el auxiliar del no y después va el complemento. Pero en la interrogativa se cambia de lugar, ya no es they are, sino que are they. Y después va el sujeto y el complemento. Entonces esa sería la estructura de las oraciones. Ahora les voy a explicar el uso del ing. Que se usa principalmente en el presente continuo para hablar de acciones que están pasando ahora. Entonces aquí tenemos una oración que dice: la empresa está vendiendo productos. Y como pueden ver, aquí está el uso del ing porque significa vender. Entonces yo no puedo decir la empresa está vendiendo productos. O sea, tengo que agregar el ing para que me dé sentido y diga: la empresa está vendiendo productos, que es algo que está haciendo actualmente. Ahora vamos a hablar del uso del did en el pasado simple. El did como auxiliar nos ayuda a hacer preguntas y oraciones negativas en pasado. Quiere decir que nos indica que la oración está en pasado. Aquí tenemos 3 ejemplos de oraciones: afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, en la afirmativa dice: ella compró un regalo. Y que no usamos el did porque el verbo principal ya está en pasado, que es buy, que viene del verbo buy, que significa compré. En la negativa dice: ella no compró un regalo, que después del did not el verbo vuelve a su forma base. O sea, no decimos did not buy, sino que did not buy. En la interrogativa dice: ella compró un regalo. Algo importante que no se debe olvidar, que a la hora de traducir una oración al español, que sea una interrogativa, tenemos que ponerle los 2 signos de interrogación a traducirlo al español. Y dice que una interrogativa después del verbo did vuelve a su forma base, porque igual no podemos decir did she buy, sino did she go. Entonces, eso sería una pequeña explicación sobre el uso del did en las oraciones. Ahora les hablaré sobre el uso del ing. Y se usa principalmente en el presente continuo para hablar de acciones que están pasando ahora. Y aquí tenemos algunos ejemplos que los vamos a utilizar con ing. Tenemos work, que es trabajo. Entonces agregamos el ing. Nos quedaría working, que sería trabajando. Tenemos buy, que es comprar. Y agregamos ing y nos quedaría comprando. Sell, que es vender. Y vendiendo.
investigando. Entonces así nos quedarían las palabras utilizando el ing, que es para hablar de acciones que están pasando ahora. Ahora vamos a explicar sobre los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos sirven para describir cualidades o características de una persona o cosa. En pocas palabras nos sirven para describir cómo es algo. Aquí tenemos algunas oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo. Y la primera sería: el negocio es exitoso. Y pues ahí nos está describiendo que el negocio es exitoso, ¿verdad? Entonces ese sería el adjetivo calificativo, el exitoso. En la negativa tenemos: el producto no es caro. Entonces el adjetivo calificativo sería caro, porque nos está describiendo que el producto es caro. Y en la interrogativa, el negocio es exitoso. Igual aquí el adjetivo calificativo sería exitoso, porque nos está escribiendo, nos está preguntando si el negocio es exitoso. Entonces, esa sería una breve explicación de los adjetivos calificativos. Y, como siempre, recordar que es para describirnos cómo es algo. El there is. There is significa hay y se usa con sustantivos singulares. El uso principal de there is se emplea cuando hablamos de un solo objeto, persona o sustantivo incontable. Es la forma singular de la construcción de there is y there are, que sirve para expresar que algo existe o está presente en un lugar determinado. There are. There are significa hay y se usa con sustantivos plurales. Entonces, there is se utiliza con singulares y there are con plurales. Ahora vamos a explicar el there is. There is significa hay y se usa cuando hablamos de una sola cosa, o sea, cuando hablamos de sustantivos singulares. Aquí tenemos una oración y aquí está su traducción. Se dice: hay un libro sobre la mesa, y ocupamos there is porque está hablando de una sola cosa, estamos hablando de un solo libro. Ahora les voy a explicar el there are. Igual que el there is, significa hay, pero con la diferencia que utilizamos there are con sustantivos en plural, o sea, cuando hablamos de dos o más cosas. Y aquí tenemos un ejemplo de una oración utilizando there are, que su traducción dice: hay muchas empresas en el mercado. Entonces utilizamos there are porque está hablando en plural, está hablando de más de una empresa. Entonces la diferencia es que con there is lo utilizamos con sustantivos en singular y there are lo usamos con sustantivos en plural. El pasado del verbo to be. En pasado se conjuga como was para la primera y tercera persona singular. Contexto y significado. Primero, para describir estados o condiciones, como estaba cansado. 2, para ubicar personas o cosas, como ella estaba en el trabajo. Y 3, expresar existencia o hechos pasados, como había un libro sobre la mesa. Y 4, el uso de was y were indica casi siempre que se habla de una situación, tiempo o hecho del pasado y funciona de manera similar a los verbos en español, mostrando el tiempo verbal directamente sin auxiliares. Los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares forman el pasado con et y los verbos irregulares cambian de forma y deben memorizarse. Los regulares siguen un patrón predecible. Con was ocupamos I, he, she, it y con sujetos singulares. Y where lo ocupamos con you, we y they y con sujetos plurales. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, la estructura de las afirmativas es sujeto más was o were y el complemento. Entonces, el ejemplo sería: la fiesta fue increíble. Y utilizamos was porque estamos hablando en singular.
Y aquí tenemos una negativa. Su estructura es que después del not va, que not va después de was o were. Entonces, el ejemplo es, ellos no estaban en casa. Entonces utilizamos were porque estamos hablando en plural. También se podría utilizar de la forma contractada, que sería were. De la forma interrogativa, su estructura va primero el was o were, después va el sujeto y después va el complemento. Y aquí un ejemplo en oración tenemos: él estaba en la tienda, y aquí ocupamos was porque estamos hablando en singular, estamos hablando de una sola persona. Entonces esa sería la explicación del verbo to be en pasado. Ahora les voy a explicar los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son más fáciles de explicar porque forman el pasado agregando ed al verbo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Y tenemos play, y para que sea un verbo regular le agregamos ed y nos quedaría play. Que play significa jugar, y ya pasando al verbo regular significa jugó. Igual tenemos listen, que para pasarlo a un verbo regular agregamos ed y significa escuchar, y nos queda como escuchó. Y también cuando tenemos un verbo que nos termina en ya no le agregamos ed, sino que solo le agregamos a la d, como por ejemplo este. Y nos quedaría flor. Entonces así sería como agregar ed para que el verbo sea regular. Voy a explicar los verbos irregulares. Los verbos irregulares, cuando cambian a pasado, no siguen la regla de ed, sino que solo cambian de forma, y por eso deben memorizarse. Entonces aquí tenemos una lista de verbos y los vamos a pasar a verbos irregulares. Tenemos buy, que lo pasamos a irregular y sería que significa compró. Tenemos sell, que lo pasamos a irregular, sería sold, que significa vendió. Tenemos pay, que lo pasamos a irregular y significaría pagó. Y go, que significa ir, y pasa a que significa fue. Y esos serían algunos verbos irregulares. Ahora tenemos un pequeño párrafo en inglés y vamos a explicar. Entonces nos dice que la economía es muy importante para cada país y ayuda a las personas a comprar y vender productos. Las empresas producen bienes y ofrecen servicios. Los trabajadores ganan dinero de sus empleos y los consumidores usan su dinero para comprar lo que necesitan. Los bancos ayudan a las personas a ahorrar e invertir dinero. Cuando las empresas crecen, crean más empleos y un mercado fuerte ayuda a los negocios a vender más productos. Una buena inversión puede mejorar la economía. Entonces, más que todo, nos dice que la economía es muy importante en cada país porque pues no solo es vender y comprar productos, sino que los consumidores pues siempre buscan lo más barato, se podría decir,
y entonces necesitan algo rentable. Entonces, es muy necesario en cada país tener una buena economía para que queda como economías, como terminaban en Y, por eso se lo cambiamos por IES. Y cuando termine en vocal más Y, solo le agregamos la S. Y en DAI nos quedaría DAI, días, y en VOC es. Entonces, así nos quedaría la pluralización, siguiendo estas reglas.